¿Qué sucede cuando quieres adaptar una historia pero te saltas las dos primeras partes y vas directamente al final? Pues que te sale esta cosa. En 1980 el estudio Rankin Bass, conocido por sus especiales navideños como los de Rudolph y Frosty, lanzó su película del Señor de los Anillos. Sin embargo, se saltaron la Comunidad del Anillo y las dos torres, yendo directamente con El Retorno del Rey, que vendieron como la secuela de su película del Hobbit de 1977. Así que lo suyo habría sido hablar primero de la película del Hobbit, pero si ellos se saltaron dos libros, yo puedo saltarme una película. Pero ¿por qué adaptaron directamente El Retorno del Rey? Pues fue básicamente porque no contaban con los derechos de los otros dos libros y aprovecharon que El Retorno del Rey estaba en una especie de vacío legal raro, por lo que sí, se puede decir que hicieron la película sin tener los derechos del libro. El tema de los derechos del Señor de los Anillos siempre ha sido un lío tremendo. Además, también era porque querían concluir su historia del Hobbit, por lo que se saltaron deliberadamente la primera parte de la historia. Básicamente querían hacer lo que les diera la gana sin importar cómo fuera la adaptación. Ya veremos que esta decisión conlleva que la película sea un desastre en la gran mayoría de apartados. Pero bueno, vayamos ya con la película. Y por cierto, también voy a comentar las diferencias con el libro, tal y como hice con la película de Baxi, aunque solo lo haré con los momentos que me parezcan más destacables, porque si me pongo a decir todas las diferencias que hay con respecto al libro, este vídeo duraría mínimo 3 horas. La película comienza con una voz en off que es la de Gandalf, contando que veremos una historia épica del bien contra el mal que terminó con la creación del mundo actual, el del hombre. Y quien hizo esto no fue otro que un hobbit llamado Frodo junto a su compañero Sam Sagaz, quienes, empezando por el final, van a revender para celebrar el cumpleaños 129 de Bilbo. Ya en la casa de Elrond, Bilbo dice que está recordando viejos tiempos como su anillo de invisibilidad, y entonces le pregunta a Frodo que fue de él, pero este le dice que lo perdió, aunque para eso se fue, para destruirlo. Cuando sacan sus pipas para fumar, Bilbo se fija en que a Frodo le falta un dedo, lo que lo altera y le pide que le explique qué pasó, pero Gandalf dice que han traído a alguien para eso, el trovador de Gondor. Y puede que parezca que se han inventado este personaje para la película, pero en realidad sí aparece en el libro, aunque solo brevemente al final, pero no es un OC random como puede parecer a primeras. El trovador comienza a cantar la canción de Frodo, el de los 9 dedos y el anillo de la perdición, rememorando los sucesos del Hobbit y contando que Gandalf sabía que tenía que ser destruido en los fuegos del Monte del Destino. Al mismo tiempo estaba Aragorn, el heredero del trono de Gondor, pero no podía reclamar ese puesto hasta que el anillo fuera destruido. También cuenta que Frodo y Sam llegaron a Mordor, pero Frodo fue capturado por los orcos y llevado a la torre de Ciri Zungol, por lo que Sam tuvo que adentrarse en ella para salvarlo. Y bueno, creo que no hace falta decir que el libro no empieza de esta forma, pero debido a que tenían que condensar tanto la historia al mismo tiempo que hacer una recapitulación de los hechos, pues casi que no tenían otra opción. Pero eso sí, la canción está buena y ya advierto que la música es de lo poco realmente destacable de la película. Pero bueno, ahora se muestra a Sam tratando de entrar en Ciri Zungol pero sin tener éxito, para luego encontrar el anillo tirado en el suelo, por lo que ahora debe llevarlo. Realmente esto no pasa así en el libro, ya que ahí Sam le quita a Frodo el anillo cuando este queda aturdido por ella la araña, que por cierto, como ya habéis podido ver, se salta en su parte en la película. También encuentra a Darto, la espada de Frodo, y comienza a explorar los alrededores para encontrar una entrada para la torre, llegando a un lugar desde el que ve como dos orcos en lo alto de la torre pelean, que le puede dar la oportunidad de entrar. Y si nos ceñimos al libro, estos dos se supone que son Sagrat y Gorbag. Sam continúa buscando una entrada hasta que siente como el anillo lo llama y piensa que podrá reclamarlo para así acabar con Sauron. Vale, no voy a reciclar el chiste del vídeo anterior. Bueno, que Sam alucina con él dirigiendo un ejército hacia Barad-dûr, que aquí tiene el aspecto de un castillo genérico pese a que lo siguen llamando Torre Oscura, y al final Sam disipa las tinieblas de Mordor, dejando salir el sol. Acto seguido convierte todo el lugar en valle verde y colorido, pero entonces vuelve en sí, negándose a ponerse el anillo. Este momento como tal sí sucede en el libro, pero es solo una breve mención de lo que se imagina Sam y no toda una escena como pasa aquí. El Hobbit continúa su camino y se imagina un momento bastante wholesome de él junto a Ross y sus hijos en la comarca, que es lo que le gustaría que pasara en lugar de estar donde está. Y por cierto, ¿sabéis una cosa curiosa? Llevamos ya 20 minutos de la hora y media que dura la película y no ha pasado prácticamente nada. En fin, sigamos. Ahora pasamos con Minas Tirith, que está en plena guerra contra Mordor, y los campos de Pelennor se han convertido en el campo de batalla donde acampan las tropas de Sauron. La guerra continúa con los orcos montando olifantes. Bueno, se ve que en esta continuidad los Haradrim no existen. Y en los cielos están los Nazgûl, que si en la película de Baxi tenían los mejores diseños en mi opinión, en la de Rankin Bass tienen de los peores. Además de que se ve que aquí las bestias aladas son Pegasos, pero ya ahondaré en los diseños más tarde. Y mientras la ciudad es atacada, el senescal de Nether ha caído en la completa locura, ordenando incluso su propia ejecución, y debido a que nadie quiere detenerlo, Pippin va con Gandalf para pedirle ayuda. Y mientras todo este quilombo sucede, esperan la llegada del rey Theoden con el ejército de Rohan, con quien está Merry. De vuelta a Minas Tirith, Pippin le cuenta a Gandalf lo de Denethor y van rápido con el viejo loco, quien alega que todo se quemará y que el oeste ha fallado, pero Gandalf le dice que Theoden está de camino, a lo que Denethor se ríe y revela su Palantir. What is that? Pippin, hijo de puta, ¿cómo que es un Palantir si tú estás ahí por mirar en uno? ¿Tienes amnesia o qué? Bueno, que Denethor muestra en su Palantir que los corsarios vienen por el río Anduin y que ya no quedan esperanzas.
Acto seguido, Denethor llama a sus sirvientes para la ejecución, pero como esto es una película para niños, no se puede mostrar de forma explícita cómo sucede. Y sí, se saltan todo lo que sucede en esta parte en el libro, puesto que el motivo por el que Denethor ordenó su ejecución no es simplemente porque se vuelve loco y ya. Lo que causa esto es la cadena de que Boromir, que era su hijo consentido, había muerto, seguido de que la guerra contra Mordor ya la daba por perdida al sentirse traicionado por Rohan, además de que también creía que Faramir había muerto. Además, dicen que el Palantir es solo una bola de cristal que ve el futuro, siendo que el Palantir era mucho más complejo que solo eso. En fin, que Gandalf lo da ya todo por perdido, alegando que la única esperanza es que Frodo destruya el anillo. Lo que él no sabe es que todo depende de Sam, quien ya se está acercando a la entrada de Cirith Ungol, custodiada por dos siniestras estatuas que son conscientes. Sam llega frente a las estatuas e intenta cruzar la puerta, pero un muro invisible se lo impide y entonces saca el frasco de Galadriel, y se ve que en la continuidad de la película esta es la primera vez que Sam lo ve, ya que hace como que nunca lo ha visto. Y digamos que en los libros no solo lo utilizaba contra ella la araña, sino que además estaba presente cuando Galadriel se lo dio a Frodo. Pero bueno, el frasco emite una luz que le permite a Sam atravesar la puerta y entrar a Cirith Ungol, donde encuentra que todos los orcos están muertos y deduce que se pelearon entre ellos. El hobbit se adentra en la torre y mientras sube las escaleras se encuentra con un orco que le ataca, pero utiliza el anillo para iluminarse y ahuyentar al orco que huye de escaleras arriba. Sam lo persigue hasta que le ruega piedad y el hobbit le pregunta por Frodo, lo que el orco contesta que seguramente seguirá vivo y después le pregunta qué es lo que ha pasado, lo que el orco cuenta que sus capitanes se pelearon a causa de la capa de Frodo y la pelea llegó a los demás. Sin embargo, la capa de Frodo la lleva Sam y entonces el orco se da cuenta de que solo es un hobbit y cuando va a atacarle Sam vuelve a emitir la luz con el anillo, lo que causa que el orco huya y caiga al vacío. Y como dato curioso, en algunos sitios ponen que este orco es Sagrat, aunque realmente no sería así, ya que mencionan que sus capitanes se pelearon. Sagrat era uno de los capitanes, así que este es solo un orco cualquiera tal como es en el libro. Pero bueno, no será la primera vez en esta película que se restringan por los huevos el material original. Además dicen que la pelea comenzó por la capa de Frodo, cuando realmente fue por la cota de Mithril, que aquí parece que ni siquiera existe. Sam llega a lo alto de la torre y en la sala donde está Frodo hay un orco al que el hobbit se enfrenta, pero el orco se termina cayendo por la trampilla, permitiéndole a Sam ir con Frodo, quien afortunadamente sigue vivo. Entonces Frodo dice que la misión ha fracasado puesto que el anillo se ha perdido, pero Sam le cuenta que lo tiene él y que debido a la condición en la que está Frodo lo mejor será que lo siga llevando. Pero esto enfurece a Frodo, quien le exige que se lo dé, y al tenerlo ve a Sam como un orco y empieza a insultarlo, pero al poco vuelve en sí y se disculpa con su compañero, además de decirle que el anillo lo debe llevar él. Sam también le cuenta que encontró a Dardo y su capa junto con el frasco de Galadriel, a lo que le pregunta qué es, y Frodo le contesta que se trata del frasco de Galadriel, pero que no puede decir más o perdería sus poderes. ¿Qué? Bueno, salen de la torre y se visten de orcos para pasar despercibidos, pero el muro invisible les bloquea el paso, así que juntos usan el frasco de Galadriel, lo que causa no solo que puedan pasar, sino que el portón se derrumbe. Comienzan a bajar por el camino, pero ven que llega un Nazgûl, por lo que deben alejarse del lugar. Y aprovecho este corte publicitario para recordar que también tengo un canal de Rumble donde subo los mismos vídeos que subo aquí. Id a seguirme allí o si no unos orcos irán a vuestra casa, os desnudarán y os darán latigazos. Volviendo con los hobbits, afortunadamente el Nazgûl no los ve, pero Frodo empieza a sentirse demasiado cansado al punto de que incluso le cuesta caminar, pero Sam le dice que deben darse prisa ya que el Nazgûl todavía podría encontrarlos, por lo que saca fuerzas y continúa. Los dos hobbits caminan por el cañón completamente agotados durante un largo tiempo hasta que finalmente salen de este y vislumbran a la lejanía el monte del destino, cada vez están más cerca del final de su viaje que nos han mostrado a medias. A la noche el dúo está ya completamente agotado y exhausto, por lo que se paran a descansar un momento, pero se terminan quedando dormidos. Al amanecer da lugar el mejor momento de toda la película junto con la mejor canción de esta, que es también el momento más famoso de la película. Una tropa de orcos marcha mientras cantan que no quieren ir a la guerra pero que son obligados, y no te hagas el conocedor de buena música si no conoces este temazo. Where there's a whip, there's a way. Where there's a whip, there's a way. Where there's a whip, we don't wanna go to war today. But the Lord of the Lashes says, nay, nay, nay. We're gonna march all day, all day, all day. Where there's a whip, there's a way. Tras escuchar este tema, Sam despierta a Frodo y dice que le han liado al quedarse dormidos, pero son encontrados por el mejor personaje de todos los tiempos, Whip, el orco del látigo, quien los confunde con orcos y hace que marchen con el resto de la tropa. Antes de continuar, quiero comentar unas cuantas cosas. Para empezar, se muestra que los orcos estaban relativamente lejos de Frodo y Sam. ¿Cómo es que de repente están tan cerca de ellos? Además, estaban detrás de una roca. ¿Cómo es que Whip los encontró? Pero lo peor es el hecho de que los confundan con orcos, puesto que solo llevan las ropas de estos, pero las caras están al descubierto, por lo que pueden ver claramente que son hobbits, a diferencia de los libros, donde dicen que llevan cascos que les cubren la cara.
Pero bueno, no me voy a poner mamón con estas cosas, sigamos con la película. Los hobbits marchan con los orcos, pero Frodo sigue estando demasiado débil y dice que deben escapar, pero tienen que esperar a que Whip no los esté mirando. Más adelante, la tropa se encuentra con un batallón de hombres al servicio de Sauron y Whip discute con el líder para ver quién pasa por el camino, pero el hombre lo empuja menospreciando su grandeza. Sam aprovecha el momento para animar a Whip a que vaya contra los hombres, lo que causa que el orco del látigo dirija a toda la tropa en ataque contra los hombres, permitiéndole a Frodo y Sam huir entre el caos. Sinceramente, la forma en la que Frodo y Sam escapan de la tropa de orcos me gusta bastante, en el libro es prácticamente igual, pero cambiando a los hombres por otra tropa de orcos que se pelean entre ellos por su cuenta sin la intervención de Sam. Además, la canción de los orcos llamada Werthersa Guptersa Guayo, donde hay un látigo, hay una manera en español, me parece genuinamente muy buena y pegadiza. Hay que decirte el mejor personaje de todos, Whip, el orco del látigo, simplemente un personajazo. Y como dato curioso, en el libro se menciona brevemente que los orcos se muestran desanimados mientras marchan, por lo que tal vez se agarraron a esa mención para hacerle la canción, o igual no, y tal vez solo querían hacer que los orcos cantaran una canción chula y ya. A la noche, Frodo está que ya no puede más y casi ni puede caminar, pero Sam le alienta a seguir, pero entonces cae en un agujero y queda inconsciente. Volvemos a Minas Tirith, donde la batalla continúa. Los orcos se disponen a derribar a la puerta de la ciudad con el ariete Grond. ¡Ey, mirad! Whip ha sobrevivido y ha ido a la batalla. Entonces Gandalf se prepara para cuando derriben la puerta y mientras Grond se acerca, el rey brujo, el segundo al mando de Sauron, aparece en su Pegaso y da la orden de soltar a Grond y tras varios golpes logra derribar la puerta. Y mirad a los orcos ahí todos felices dándolo todo con sus tambores de guerra. Bueno, que todos los soldados entran en pánico, pero Gandalf se mantiene estoico para no perder su estatus de mamón y el rey brujo entra a la ciudad. Go back to the abyss prepared for you. Oh, fool! This is my hour. Por favor, no vuelvas a hablar, pierdes toda la presencia y amenaza que impones. Ahora en serio, ¿a quién se le ocurrió que el rey brujo hablara como Skeletor? En fin, mientras Gandalf y el rey brujo discuten, amanece junto con el sonido de cuernos que pertenecen al ejército de Rohan que finalmente llega a socorrer a Gondor. Ante esto, el rey brujo huye y Rohan carga contra los orcos, pero antes de ver cómo se desarrolla la batalla, cortamos y volvemos con Frodo y Sam. Sí, llegamos a uno de los momentos más épicos de los libros y lo cortan de forma abrupta. Y seguramente os estaréis preguntando, ¿dónde putas están Aragorn, Legolas y Gimli? Pues tened paciencia, Aragorn ya aparecerá más adelante. Y en cuanto a Legolas y Gimli, Frodo vuelve en sí y le pide agua a Sam, quien le dice que descanse y Frodo empieza a tener visiones para después quedarse dormido. Y este es otro de mis momentos favoritos de la película, puesto que Frodo sueña que está con Sam en lo que vaya a suponer es la comarca y mientras disfrutan de un momento de paz aparecen ni más ni menos que dos orcos amistosos que los saludan al pasar. Este momento dura apenas 5 segundos, pero de verdad que me encanta el hecho de que de la nada salgan dos orcos pacíficos, lo que me da a entender que Frodo en el fondo cree que los orcos no son seres puramente malvados y que hasta pueden llegar a convivir pacíficamente con ellos. Después de este agradable momento, Frodo y Sam llegan al Monte del Destino y tiran el anillo a la lava para destruirlo, y luego vuelven a la comarca, donde se encuentran a Gandalf que se convierte en un orco al igual que Sam, y Frodo despierta de la pesadilla para después volver a dormirse. Sí, esta parte es muy de relleno y fácilmente omitible, pero ¿qué se lo va a hacer? Aparecen orcos amistosos, tenía que hablar de ella obligatoriamente. Frodo y Sam llegan finalmente al Monte del Destino bajo la atenta mirada de Sauron, y Sam se alarma ya que les ha visto y cree que todo está perdido, pero Frodo le dice que todavía tienen oportunidad. Continúan ya casi muertos, pero el sapo mutante conocido como Gollum los está esperando más arriba y les lanza una roca para así quedarse con el anillo, ya que no quiere que lo destruyan. Gollum se abalanza contra Frodo para quitarle su tesoro, pero el hobbit se libera de él y se ilumina con el anillo para así amenazar a Gollum que si no se va será lanzado al fuego del Monte del Destino. Cuando se le pasa el efecto, Sam le dice que vaya a deshacerse del anillo mientras él se encarga de Gollum, pero la criatura pide piedad y Sam, al ver lo miserable que es, le deja marcharse. Tras esto va a buscar a Frodo, quien ya se ha adentrado en el monte, por lo que Sam también entra en su búsqueda. Mientras tanto, en los campos de Pelennor los orcos están siendo derrotados. Merry se reencuentra con Pippin, pero entonces desde la lejanía unas sombras se cierran sobre el campo de batalla, lo que causa que Grim-Blanca, el caballo de Theoden, enloquezca y lo lance al suelo, matándolo en el proceso. Sí, así sin más muere Theoden, de esta forma tan anticlimática. En el libro sucede que una flecha alcanza a Grim-Blanca y este cae encima de Theoden aplastándolo, y con su último aliento reconoce a Éomer, que tampoco aparece en la película, como el nuevo rey de la marca, siendo este un momento bastante dramático y emotivo. Aquí se cae y ya se muere, todo muy cutre, a decir verdad. Ahora volvemos con Sam, quien busca a Frodo en el interior del Monte del Destino y finalmente lo encuentra, por lo que le dice que lance el anillo, pero Frodo se niega y se va mientras Sam le dice que no escupa el anillo, pero Frodo simplemente lo ignora y reclama el anillo para sí mismo. Regresamos a los campos de Pelennor, donde el rey brujo ya con un dragón, lo que me causa la pregunta,
resulta de que al parecer aquí las bestias heladas son Pegasos tal y como se les ve usar tanto a él como a los Nazgûl. Entonces ¿este dragón qué es? ¿Un dragón random y ya? En fin, que desciende a tierra y un soldado le dice que se vaya, pero el Nazgûl se hace el chulo y se niega, alegando que ningún hombre puede matarlo, pero resulta que ese soldado es ni más ni menos que Éowyn, que aquí es bastante bonita, tiene de los mejores diseños de la película. El rey brujo se abalanza contra Éowyn, pero un simple ataque acaba con la bestia, pero el Nazgûl saca su mazo y ataca a la bella dama, pero Merry le ataca por detrás, lo que le permite a Éowyn contraatacar y de un tajo destruye al rey brujo. La verdad es que el combate es bastante similar a como es en el libro, así de rápido y corto. La única diferencia realmente resaltante es que la bestia helada del rey brujo muere cuando Éowyn le corta la cabeza, pero como esto es una película para niños tenían que censurarlo. Además de que en el libro Merry ataca al rey brujo en la pierna y no en el culo como parece que le está dando aquí. Tras la batalla llevan el cuerpo de Theoden a Minas Tirith mientras los orcos huyen a causa de la muerte del rey brujo y empiezan a tirarse al río, pero entonces llegan los corsarios, lo que reviva el ánimo de las tropas de Sauron quienes vuelven a la batalla. Pero resulta que era Aragorn quien lleva en los barcos y a buenas horas aparece el cabrón a 20 minutos de terminar la película cuyo título es en referencia a él. Y este momento me da a entender que fue él solo quien se cargó a todos los corsarios, ya que no hay ni ejército de los muertos, ni Montarazes, ni Legolas, ni Gimli, porque sí, los personajes de Legolas y Gimli son completamente omitidos en la película, ya ahondaré en esto más tarde. Esto toma por sorpresa al ejército de Sauron, que huye de forma definitiva y a la noche Aragorn junto con el resto decide realizar un último ataque hacia Mordor. En el libro hacen este ataque prácticamente suicida para distraer a Sauron y darle más tiempo a Frodo para que destruya el anillo, aunque aquí no mencionan nada de eso. Pero bueno, marchan durante días hasta finalmente llegar ante la puerta negra, que aquí no es muy negra, donde los orcos cantan otro temazo. You are standing in the eye of the storm. Move an inch, and you'll be dead. You are standing underneath the towers of the Teak, and the eye blazes red. Pero Aragorn, siendo un aguafiestas, se les manda a callar y entonces aparece la boca de Sauron, o voz de Sauron son los subtítulos, quien básicamente le dice a Aragorn que no es digno de ser rey, pero a este se la arpan pinfla y dice que se enfrentarán a su ejército. Acto seguido, el bocón se va y aparece el ejército de Sauron, con este observando la escena. Y sí, no solo que la escena de la boca de Sauron, que está en mis partes favoritas de los libros, por cierto, es fuertemente recortada de aquí, sino que además se salta en el momento en el que muestra las pertenencias de Frodo, que es un momento bastante dramático. Pero bueno, al menos no hicieron la mamada que hizo Peter Jackson en su película. Al mismo tiempo, Sam llega al núcleo del Monte del Destino, donde ve a Gollum luchando contra algo invisible y rápidamente se da cuenta de que se trata de Frodo con el anillo. Entonces Gollum le arranca el dedo donde lo lleva y lo contempla triunfante mientras Frodo se retuerce de dolor. Gollum comienza a danzar de felicidad por haber recuperado su preciado tesoro, pero se resbala y cae directo a la lava con el anillo destruyéndose en el proceso. Y por cierto, en el libro esto transcurre tal cual así, este es uno de los pocos momentos que adaptan de forma completamente fiel. Los hobbits contemplan la escena y dan por concluida su misión, pero comienzan a haber fuertes temblores puesto que el monte va a entrar en erupción y huyen hacia afuera. En el exterior todo comienza a derruirse y colapsar, incluido Barad-dûr, donde Sauron es destruido finalmente, yendo con Aragorn y Gandalf. Estos contemplan el derrumbe de Mordor cuando llegan las águilas para salvarlos a todos. Que por cierto, las águilas acuden en este momento a ayudar en el libro, pero era para distraer a los Nazgûl y ayudar a resistir los últimos ataques de Sauron, pero no los salvan del colapso como sucede aquí. En fin, Frodo y Sam huyen del lugar evitando la lava, pero dos águilas los rescatan en el último momento. Ya con todo puesto en orden en Minas Tirith y los campos, Aragorn es coronado rey y aquí está Éowyn junto al que voy a asumir que es Faramir, que está haciendo como si hubiera salido en la película. Y si os lo preguntáis, sí, Arwen tampoco existe aquí. Bueno, todos los habitantes de la ciudad celebran con entusiasmo el retorno del rey. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Y los hobbits junto a Gandalf observan el emocionante momento desde la torre más alta para después pasar al presente, con todos en la casa de Elrond escuchando la historia siendo contada por el trovador de Gondor. Entonces Frodo le dice a Bilbo que mañana volverá con ellos a la comarca, pero al anciano hobbit le cuenta que partirá con Elrond y Gandalf desde los puertos grises. Frodo les pregunta por eso, a lo que el mago le responde que su trabajo ya ha terminado junto con la tercera edad y que cuando crucen las tierras más allá del mar la nueva era del hombre comenzará. Frodo queda confundido y pregunta por qué Bilbo va con ellos y se supone que solo los elfos son los que van, a lo que Elrond le cuenta que les ha servido bien y que siempre hay espacio para un amigo. Aunque el motivo real por el que Bilbo se va con ellos es porque al haber tenido el anillo durante tanto tiempo necesitaba descanso y sanación, al igual que Frodo, que aquí simplemente dice que está cansado del mundo y que quiere irse con ellos. Y por cierto, lo de que Frodo tiene que irse a las tierras imperecederas es algo que dicen ya en los puertos grises y no en Rivendell. Pero bueno, Frodo le pide a Sam que se encargue del libro de los hobbits, pero esto lo preocupa y se pregunta si habrá cabida para los suyos en la nueva era de los hombres, a lo que Gandalf le dice que de todas las razas los hobbits son las más parecidas a los hombres, que un día serán como ellos, cuando sus historias se sigan contando habrán humanos que se preguntarán si hay algo de hobbit en ellos.
Ante este momento solo puedo decir esa mamada que no, en serio, Gandalf debió estar muy fumado con la hierba de la comarca porque nada de lo que se tiene realmente algún sentido y se lo inventaron por completo para la película. Excepto lo de que los hobbits son los más cercanos a los hombres, eso es en parte correcto. En fin, pasamos a los puertos grises donde Frodo parte con Bilbo, Gandalf y los elfos hacia las tierras imperecederas, mientras Sam, Merry y Pippin se despiden de ellos a la distancia para después marcharse dando final a esta curiosa película. No me voy a enrollar mucho aquí, la película me parece mala, muy mala, de hecho es un desastre básicamente. Empecemos por el hecho de lo condensada que es la historia, que no solo que acortan y eliminan un montón de cosas, incluyendo tanto momentos y personajes, sino que al no adaptar a las dos primeras partes tienen que hacer mucha recapitulación, reduciendo todavía más la duración de la historia. Aunque es increíble como prácticamente no cuentan nada de lo sucedido en los otros dos libros, limitándose solo a resumir malamente lo sucedido en El Hobbit, aunque esto se debe a que, como he dicho antes, esta película la vendieron como la secuela de dicha película. Pero igualmente omiten contar siquiera algo de personajes clave como Saruman, Boromir o Éomer, además de eliminar todo lo de Faramir, el ejército de los muertos y a Arwen. Pero la omisión que se me hace más sin sentido es la de los personajes de Gimli y Legolas, que de verdad no entiendo por qué decidieron eliminarlos. Podrían haberlos puesto simplemente ahí y ya, que estuvieran con Aragorn aunque no hicieran nada, pero eliminarlos se me hace bastante drástico. Pero la omisión que más me duele es la de Sagrat y Korvac, que son mis orcos favoritos y aunque en teoría se aparecen, ya que si ve a estos dos orcos pelear y se supone que son Sagrat y Korvac, realmente no llegan a tener una participación real más allá de que el orco que se encuentra Sam dice que sus capitanes se pelearon. También está que la película tiene un ritmo bastante caótico y desordenado, además de estar muy centrada en el viaje de Frodo y Sam, dejando casi de segundo plano la batalla de los campos de Pelennor, con Aragorn no apareciendo hasta prácticamente el final, pese a que el título de la película es en referencia a él. También está el hecho de que pierden mucho tiempo en algunas escenas, como la escena de Sam Sagaz el Fuerte, que pasa de ser una breve mención en el libro a ser toda una secuencia, o el momento en el que Sam le perdona la vida a Gollum, que creo que se extiende demasiado. Y bueno, también omiten la parte del saneamiento de la comarca, pero eso es hasta entendible que lo quiten. Pero eso sí, pese a todos los defectos que tiene, también hay alguna que otra cosa positiva. Para empezar, las canciones por lo general me parecen buenas, siendo las mejores las que son cantadas por los orcos, como la de las Torres de los Dientes o la mejor de todas, la del Látigo. Esta última me parece genuinamente muy buena y muy pegadiza, al punto de que mientras escribía el guión del vídeo me puse una versión extendida de 10 horas de la canción y digamos que la terminé. Sí, creo que tengo un problema. Aparte de las canciones también están los diseños de personajes, que por lo general me parecen buenos. Para empezar tenemos a los hobbits, que me gustan bastante y todos tienen diseños distintivos. El mejor es sin duda Sam, que su actuación es de lo mejor de la película, ya que está muy bien representado su heroísmo tal como se ve en el libro. Luego está el Rey Brujo, que sencillamente me encanta, diría que es incluso mi diseño favorito de la película, porque además su aspecto es tal cual como se le describe en el libro. Aunque se arruina un poco cuando habla, ya que tiene una voz demasiado aguda y que no queda con el personaje. ¡Eso! ¡Broncéate la colita! También hay otros personajes como Gandalf, Theoden, Aragorn o Denethor que tienen buenos diseños y ya tampoco son nada demasiado destacables. Aunque agradezco que aquí Aragorn sí lleve pantalones, no como el de Baxi. En cuanto a la boca de Sauron, pues su diseño está bien, en el libro no está escrito más allá de que tiene ropajes negros y un casco, por lo que tienen completa libertad de darle el diseño que quisieran. Y luego está Eowyn, con uno de los diseños más bonitos de toda la película, en serio, me gusta mucho su diseño, es bastante bella. Pero eso sí, los personajes que se me hacen más destacables son los orcos, tanto por sus curiosos diseños como por su interesante caracterización. Para empezar, tengo sentimientos encontrados con sus diseños, puesto que en sí me gustan, pero al mismo tiempo siento que se ven demasiado caricaturescos y goofies para ser los orcos de Sauron. Y a ver, esto es completamente normal, estamos hablando de una película de animación para niños, obviamente iban a ser así, pero como digo, los diseños en sí me gustan bastante. Además, como dije en el vídeo de la película de Baxi, Tolkien tampoco es que los describiera muy a detalle, más allá de decir que eran feos o monstruosos, por lo que tenían vía libre para hacer lo que quisieran. Y por el otro lado tenemos su caracterización, que en general es solo de seres estereotípicamente malvados, pero como vemos en la canción del Látigo también tienen como un lado, por así decirlo, más pasivo, ya que dicen que no quieren ir a la guerra, al menos en ese día en específico. Sumado a esto tenemos el sueño de Frodo, donde aparecen dos orcos amistosos, que de verdad me encanta este momento. Los orcos son mi facción favorita del Señor de los Anillos y me gusta cuando los ponen como más que simples monstruos asesinos sin cerebro, porque además en los libros Sagrat y Korvac hablan de irse juntos por su cuenta, por lo que está demostrado que tienen ambiciones propias más allá de ser los siervos de Sauron. Resumiendo, me gusta el detalle de poner a los orcos como algo más que bestias asesinas, que les den un lado más humano, por así decirlo. Tal vez de aquí se inspiraron los creadores de los Anillos de Poder para crear a los orcos de la serie. Pero no todos los diseños son buenos, ya que el de los Nazgûl, como he dicho antes, me parece de los peores de la película, simplemente no me gustan, ya que no tiene nada que ver con cómo son descritos en los libros, además de que lo de los Pegasos se me hace demasiado raro y no me convence. En cuanto a Sauron, o bueno, al ojo de Sauron, pues está medio raro, el inicio no me gustaba nada, pero actualmente no me parece tan horrible, pero sigue sin gustarme.
También está Elrond con su aro de luces y barba, que ya era así en la película del Hobbit, pero eso no quita que sea un diseño algo feo. Pero sin duda el que se lleva el premio al peor diseño de todos es Gollum, que es simplemente horrible. Es que en serio, ¿a quién se le ocurrió darle el aspecto de un sapo mutante? Me imagino que lo harían así para que tuviera una apariencia más monstruosa, pero es que es terrible, ya que recordemos que Gollum antes era un hobbit normal y por mucha corrupción del anillo dudo que tuviera una transformación así. Pero eso sí, esta película nos dio el mejor personaje de todos los tiempos, Whip, el orco del látigo, el líder de la tropa de orcos que encuentra a Frodo y Sam y que les obliga a marchar hasta que Sam lo convence de atacar al grupo de hombres que no les deja pasar. Y que pese a ser un personaje muy secundario, decidieron ponerlo en la gran mayoría de material promocional como si fuera importante. Hablando en serio, me da gracia que lo pusieran en un montón de cosas relacionadas con la película como si fuera importante cuando realmente es solo un orco random y ya. Aunque esto causó que junto con el hecho de que es él quien dirige la mejor parte de la película le agarrara cierto aprecio al punto de que hasta le puso un nombre inventado, que sí, es solo Whip, es decir, látigo en inglés, pero escrito con 2 S en lugar de una I. Pero creo que este nombre va bastante acorde a lo que es el personaje. Ya terminando, he de decir que pese a que la película es un desastre, que omite cosas importantes de los libros y se inventa otras y que en términos generales de calidad no es muy buena, la verdad es que le he agarrado cierto cariño y creo que tiene su propio encanto. Pero esto es más que nada por cosas como Whip, los orcos y la canción de látigo, cosas que con el tiempo les he agarrado cariño, aunque tampoco es como si hubiera visto la película de pequeño y le tengo un cariño especial. Esta película la descubrí apenas el verano pasado, es decir, hace poco menos de un año. Pero no sé, la película tiene ese algo que hace que pese a que en términos generales no me gusta y la considero una mala adaptación, se me hace imposible odiarla. Además, hubiera estado genial que Rankin Bass hubiera adaptado toda la trilogía, aunque viendo esta película habrían recortado muchas cosas, además de suavizar bastante la historia, pero habría sido interesante ver adaptados a los 3 libros con su estilo. Pero eso sí, si tuviera que elegir una trilogía hecha por Ralph Bakshi en su estilo o por Rankin Bass, preferiría la de Bakshi. Pero si fuera a continuación de la película del 78, trilogía hecha por Rankin Bass, prefiero este último, su estilo me gusta más que el usado en la película de Bakshi. Pero eso sí, la película de Bakshi me gusta más, esa era solo mediocre tirando a mala, pero esta es genuinamente mala, y ya ni hablamos de las películas de Peter Jackson, esas están a un nivel demasiado superior. Y ya que he mencionado las películas de Jackson, tal como pasa con la película de Bakshi, hay alucines que afirman que la de Rankin Bass es mejor que la trilogía del neozelandés. No voy a comentar nada al respecto, solo que esta película no tiene nada que supere objetivamente a las películas de Jackson, a lo mucho algún que otro momento que es más fiel al libro, pero eso no compensa la calidad general de la película. Y antes de terminar, me gustaría analizar esta portada tan bizarra. Para empezar, esos dos hobbits no se parecen en lo absoluto a Frodo y Sam. ¿Por qué montan en un caballo? ¿Por qué llevan sandalias si los hobbits no usan calzado a menos que sean de la tribu de los fuertes, cosa que Frodo y Sam no son? Además, ¿por qué coño hay 2 enanos ahí si no salen enanos en la película? Pero lo peor sin duda es el fondo, con esos 2 castillos medievales genéricos .png. Se supone que representan Minas Tirith y Barad-dûr, porque a ver, Barad-dûr en la película sí se parece a ese castillo, pero entonces ¿qué cojones es ese otro castillo? Y ese dragón de ahí se supone que es el del rey brujo, porque a ver, no se llega a ver muy bien, y de lo poco que se llega a vislumbrar no se parece en nada. En fin, una portada simplemente surrealista que me hace preguntar si el que la hizo siquiera sabía de qué iba la película, y es que encima ni siquiera parece Whip, simplemente nefasto. Bueno, ya para concluir, la película, como ya he dicho varias veces, es mala, pero con cierto encanto, y realmente solo la recomiendo ver si eres un ferviente fan del Señor de los Anillos, aunque igualmente tampoco la recomiendo tanto. Es una película que se disfruta más si te has leído los libros y si te lo tomas como lo que es, una película de sábado por la tarde dirigida a un público mayoritariamente compuesto por niños pequeños. Pero en resumen, larga vida Whip, el orco del látigo.